damos la más cordial, les damos la más cordial bienvenida y estamos reanudando este espacio tan importante para nosotros. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y que es el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes y nos va a hablar sobre un tema sumamente interesante, que es el cuento mayéutico, cómo podemos apoyar a nuestros hijos a través de las historias a que puedan comprender y hacerse también de ciertos hábitos, desarrollar ciertas capacidades, un nivel de comprensión. Tiene muchas posibilidades este tema. Les voy a comentar quién es el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes. Él es doctor en filosofía por la UNAM, donde también cursó la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Es profesor titular de psicología en la UNAM Iztacala, tutor y docente del diplomado en pedagogía de la UNAM y catedrático en programas de doctorado y posgrado en psicología y educación. Ha asesorado numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es fundador de la revista Alternativas en Psicología y del Consejo Mexicano de Psicología también. Miembro fundador y presidente de la Alfepsi, que es una institución a nivel latinoamericano de la enseñanza y formación de la psicología, así como del Consejo de Transformación Educativa. En el 2006 se le otorgó el Premio Mexicano de Psicología, otorgado por FENAPSIME, entre muchas otras acciones que ha hecho. Y principalmente es creador de la teoría y psicoterapia de la praxis, así como promotor de la sociedad del afecto, y es autor de un gran número de libros de psicología y educación y praxis social. Entonces, imagínense todo lo que nos va a poder compartir el doctor, pues va a ser muy interesante. Esta plática, como todas las que hemos hecho hasta el momento, tiene una duración de 50 a 60 minutos. Posteriormente vamos a un espacio de preguntas y respuestas, que espacio por comentarles que se vuelve muy interesante por todo lo que ustedes pueden compartir y las respuestas que les puede dar el doctor ante inquietudes o situaciones que también pueden tener en casa. Pues dejo con ustedes al doctor Marco Eduardo Murueta y a quien le agradezco muchísimo que nos dé este espacio, porque es una persona muy ocupada, pero sí hizo un espacio para poder reinaugurar este espacio con él. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Rosario. Pues en primer lugar, felicitar al proyecto, felicitarte a ti como coordinadora de este proyecto de Escuela para Padres que es tan relevante en una época en que la crianza parece irse abandonando, ¿no? Porque tanto papá como mamá están pues trabajando, ocupados, con muchas presiones y entonces la crianza, y es algo muy estratégico, ¿no? Abandonar la crianza o cuidar la crianza cambia mucho el futuro de la humanidad, lo sabemos bien. Eh, entonces, pues vamos a iniciar con este tema del cuento mayéutico. Le agradezco a Adriana, a Adrián Quiroz, a Miriam, a Mire, a Domingo Sánchez también, Domingo Sánchez Cortés. Gracias por estar y también agradecemos a quienes nos siguen por Facebook. Estamos transmitiendo por la página de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Y el tema de hoy, en esta escuela para padres, pues hoy tenemos poca asistencia, pero esperemos que se vaya nutriendo poco a poco y que las siguientes sesiones vaya creciendo. Quizá esto del cuento mayéutico no le sonó a algunas personas y por eso no están, pero pues los cuentos pues son un elemento muy importante en la vida de un niño, en la vida de una persona y en general son una herramienta educativa, formativa también muy importante, como lo es el cine, como lo es el teatro, todas las artes, la música, y en este caso la narrativa de un cuento. Hay cuentos que ya sabemos que pretenden ser educativos y tienen algo que ver con esto que vamos a ver el día de hoy, como es el cuento de los tres cerditos, ¿no? Que cada quien hace su casa, el mayor, que es el más flojito, la hace de paja, el de en medio la hace pues de palitos de madera y el más pequeño la hace de concreto, y cuando llega el lobo, pues tira la paja tira la casa de paja de un soplido, tira la casa de madera de dos soplidos, y la casa de concreto no la puede tirar gracias a la previsión que tuvo uno de los cerditos, ¿no?
Igual la canción de los tres cochinitos, pues tiene como una lección, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo los cuentos tienen una lección. Hay cuentos, pues, que pueden ser controvertidos en su mensaje, como puede ser Blancanieves, ¿no? Que por ser bella, los siete enanos y el príncipe va y la salva y depende del príncipe y tiene muchos hijos y se casa y eso es como el logro de una mujer, ¿no? Entonces ha sido controvertida la ideología que a través de un cuento como el de Blancanieves se transmite o el de Cenicienta, ¿no? La pobre Cenicienta, que también a través de un hechizo logra ir al baile el príncipe se enamora de ella por su belleza y luego a través de una zapatilla que le viene y la rescata de la malevolencia de su madrastra y de sus hermanastras, ¿no? Y que su papá se había muerto, en fin. Aunque hay esta película de Por siempre Cenicienta que trata de darle un giro a esa versión clásica, pero bueno, es controvertido el sentido que le dan esos cuentos, la moraleja, la lección, el sentimiento que le puede dar a un niño o a una niña, ¿no? Esperar el príncipe por parte de la niña o esperar la princesa por parte del niño, ¿verdad? Como una forma de salvación, como una forma de realización, y como si el matrimonio y tener muchos hijos en aquella época en que surgieron estos cuentos fuera lo más deseable. Desde luego que es importante tener hijos, ¿no? Pero era así como lo único. Pues qué bueno que ya llegó Gaby y que llegó Vera también. ¿Y quién más llegó? Pues nada más. Bueno, les voy a compartir entonces esto de por qué mayéutico, ¿no? Esa es la clave de este tema y al final vamos a ver si podemos hacer un cuento mayéutico. Les voy a pedir a alguno de ustedes que me diga una situación con uno de sus niños, un niño que conozca o que sea su hijo, y vamos a organizar un cuentito aquí al final de esta charla. Bueno, les voy a compartir una lectura, déjenme verla bien porque no quedó. ¿Dónde está? Acá está. Aquí está. Entonces compartimos esta. Es un folleto que nosotros tenemos que se llama Cómo educar a los niños. Y trabajamos con 10 puntos. Entonces, el punto 9 habla de la mayéutica. La mayéutica para el manejo de desacuerdos o acciones destructivas. Entonces, si ustedes tienen una dificultad para ponerse de acuerdo con un hijo de cualquier edad, ¿no? Eh, pues pueden hacer uso de esta técnica de la mayéutica en lugar del castigo. Nosotros estamos impulsando la sociedad del afecto en la cual no habrá castigos. La sociedad occidental que tanto ha deteriorado a la vida humana a pesar del desarrollo tecnológico, se ha basado tradicionalmente en el castigo. Dice un autor, Foucault, vigilar y castigar. Y las personas cuando tienen un cargo piensan que lo que tienen es que aprender a vigilar y a castigar. Así lo siente un maestro cuando empieza a ser maestro. Así lo siente un padre de familia, como si fueran jefes, pero jefes de una empresa o de un ejército, donde tienen que vigilar bajo premisas como que la gente no va a colaborar si no tiene miedo. Incluso un libro tradicional, clásico, que es El Príncipe de Maquiavelo, le recomienda al gobernante, al príncipe, que le tenga miedo su pueblo, porque si no le tienen miedo, lo pueden rebasar. Entonces, la forma del poder es a través del miedo. Y nosotros lo que estamos proponiendo es una sociedad donde las personas esencialmente no tengan miedo, que vivan con confianza, que vivan con seguridad y que a pesar de no tener miedo, estén dispuestos a colaborar o a hacer cosas favorables para los demás y para sí mismos. Entonces tenemos que romper ese prejuicio y hoy lo vamos a tratar de romper, de que las personas no actúan sino por miedo o por conveniencia, ¿no? O dinero o miedo, como dicen que dicen los narcos, ¿no? Plomo o plata, ¿no? Plomo, pues es el miedo, ¿no? Si no haces lo que yo quiero, te mato, le dicen. Y si haces lo que yo quiero, pues te voy a pagar. Entonces, aunque no es plomo o plata lo que hacen los maestros o los padres de familia,
pero si lo analizamos es un poco análogo. Si no haces lo que yo quiero, atente a las consecuencias, que puede ser desde un regaño, golpes y otras torturas. Ahora ya se denuncia más, ¿no? Si un padre tortura o maltrata a su hijo, lo golpea, los vecinos recurren, hablan por teléfono y va la policía y pues lo amonestan o lo multan o incluso lo encarcelan. Pero es el mismo principio, te vamos a castigar, ¿no? Como maltrataste a tu hijo, te vamos a castigar. Están haciendo lo mismo que el padre, ¿no? Es decir, encerrarte, no sé, desde un día hasta 6 meses o un año o más en una celda, pues es una forma de tortura, para que no torture a sus hijos, ¿no? Lo torturamos para dar escarmiento, para que no torture o para que no maltrate a los hijos, lo maltratamos. Entonces, es un error de la humanidad, la civilización occidental, pero yo creo que más allá de también la oriental es pensar que el castigo educa, que el castigo redime. Y entonces, cuando les decimos que podemos hacer una sociedad sin castigo, una educación sin castigo, muchos padres de familia y maestros nos dicen, pero pues ¿cómo? Entonces que ya los niños quieren cualquier cosa. Y les decimos que no, que bueno, hay muchas técnicas que vienen en este folleto, del diálogo, ¿verdad? La conversación en corto, la convivencia, el juego padres-hijos, y no al castigo. Sí, el respeto mutuo, respetar a los niños y también hacerse respetar, molestarse si te faltan al respeto, por supuesto, pero es diferente eh, estar en desacuerdo con una falta de respeto, rechazarla, a castigar. Castigar, pues ya saben los castigos históricos clásicos de vete a tu cuarto, enciérrate, no puedes salir, las orejas de burro en la escuela, estar contra la pared, hasta pues los regaños, los gritos, las groserías, las ofensas hacia los niños, cosas hirientes, quitarles ahora el celular o su Nintendo o el acceso al recreo o no vas a poder salir a jugar. Castigo, 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 porque no saben los padres de familia qué hacer. Y bueno, la propuesta que estamos haciendo aquí es la mayéutica, pero para eso necesitamos saber qué es esto de la mayéutica. La palabra mayéutica viene del griego, en particular fue postulada por un filósofo griego muy importante que fue Sócrates. Sócrates era hijo de una persona que ayudaba a las mujeres a tener sus bebés, a dar a luz, como se dice, a parir. Y en griego, mayéutica significa el arte de hacer parir, el arte de ayudar a las mujeres a tener hijos cuando nacen. Entonces, las mayéuticas, su mamá de Sócrates era mayéutica, es decir, una partera, se diría en español actualmente. Era una partera, pero aplicaba una serie de técnicas para ayudarle a las mujeres a que tuvieran a su bebé. Y a esas técnicas también le llamaba, a ese arte le llamaba mayéutica. Entonces Sócrates en esa época pensaba que el conocimiento, la razón, ya estaba en el interior de las personas desde que nacían y que lo único que había que hacerle, así como su mamá le ayudaba a las mujeres a tener un bebé, pues Sócrates decidió dedicarse a ayudar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes a tener un conocimiento. Y para eso les ayudaba. La técnica que hacía es hacerles preguntas sistemáticas. De lo que decían, de la respuesta que daban a una primera pregunta, Sócrates generaba otra pregunta. Ponía ejemplos, ponía contraejemplos y decía, si le decía, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que está vivo, no? Y la persona decía, pues, vivo es lo que se mueve por sí mismo. Y entonces decíamos, el viento y las nubes se mueven por sí mismas. ¿Están vivas? Bueno, no. Dicen, no, el viento y las nubes no están vivos, ¿no? Pero que además, de que se mueven por sí mismos, este, no necesitan, digamos, un combustible como los coches. Y así se les pone ejemplos, contraejemplos, hasta que van encontrando que para un ser vivo es necesario nacer, crecer, reproducirse y también morir, aunque ahora
se ha descubierto que algunos seres vivos parecen no morir, ¿no? Eh, algunas moluscos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, este, parecen que duran miles de años vivos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Anémonas. Anémonas, exactamente. Entonces, no se sabe si mueren, pero bueno, hasta ahora lo que se ha visto es que los seres vivos también sienten. En fin, esta técnica de razonar va a ser muy útil en en la educación de los niños. Vamos a presentar esta técnica mayéutica primero en forma verbal y esta se puede aplicar a partir de los 4 años en adelante. Antes de los 4 años, sobre todo, vamos a utilizar el cuento mayéutico para ayudar a los niños a razonar, para que comprendan, para que sepan por qué sí o por qué sí hacer algo o por qué no hacer algo. Evitar la idea que tienen muchos adultos de que los niños no saben razonar y que pues hay que vigilarlos y castigarlos y estarlos eh, mandarlos o darles indicaciones porque ellos no saben razonar. Entonces, lo que pretendemos en este proyecto de la Sociedad del Afecto es ayudarles a los niños a razonar y que las cosas que hagan las hagan por libertad, en libertad. Es decir, porque saben lo que quieren hacer, porque están de acuerdo o porque saben por qué no hacer algo. Entonces, cuando un padre, un maestro, tiene un desacuerdo con un niño, algo no está bien según el maestro de lo que está haciendo el niño, o según el padre de familia, en lugar de castigarlo, reprimirlo, regañarlo o mostrarse indiferente, puede aplicar la mayéutica a través de 4 preguntas guía para lograr una solución exitosa. Estas preguntas deben ser expresadas de manera cordial, amigable, no como regaño, sino se echa a perder. Entonces, lo primero que necesitamos en el primer punto es saber qué ocurre o qué ocurrió, en lugar de las personas que ven que se están peleando dos niños y los separan y tú te vas para allá y tú para el otro lado y ahí se quedan. Es muy importante saber qué pasó. Algunas madres me dicen, bueno, pero es que no tengo tiempo de saber, que me expliquen qué pasó. Yo lo que quiero es que dejen de pelear y ya los aparté, ¿no? Pues ese tiempo que no quieres dedicar en este momento a saber qué pasó, va a hacer que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir y termines dedicándoles mucho más tiempo porque vuelven y vuelven a ocurrir. En cambio, si lo resuelves, si les ayudas a resolverlo, le puedes, va a superarse, ¿no? ¿Qué ocurre o qué ocurrió? Es necesario escuchar con calma la versión del niño o adolescente, incluso apoyarlo para que exprese completo su punto de vista, aunque el adulto, la persona que está aplicando esto, no esté de acuerdo con él. Los padres o maestros pueden usar varias preguntas para entender con claridad y precisión lo que el niño expresa, no quedarse con ninguna ambigüedad. Es que me estaba molestando. Ay, ¿por qué lo estabas molestando? No está mal. ¿No? O sea, hay que saber qué estaba haciendo el otro niño para molestar, ¿no? Es que me estaba diciendo que mi lápiz se iba a caer. Ah, pues no te estaba molestando, te estaba tratando de decir algo, ¿no? Es decir, muchas veces la precisión hace ver que la primera impresión no era tan adecuada, entonces por eso es necesaria la narrativa completa para ver por qué pasaba eso, en qué consistía, qué dijo, qué pasó después, comprender con claridad todo el evento antes de opinar. Incluso, como vamos a ver en el inciso B, pues lo que se hace es preguntarle al propio niño o a cada uno de los niños, ¿qué opinas de lo que tú hiciste o estás haciendo? Que hagan una especie de valoración. Es necesario que el niño reconozca sin presiones que su actuación no ha sido la mejor posible, que puede haber otra forma de reaccionar, de haber participado. Si te estaba molestando, pues le podrías haber pedido que no te moleste o haberle preguntado qué realmente quería o haber tratado de dialogar con él en lugar de rápidamente reaccionar, ¿no? Pero eso no lo vamos a decir, sino que lo vamos a preguntar. ¿Es lo mejor que pudiste hacer? Esto que tú hiciste, ¿crees que es lo mejor? A través de preguntas sucesivas se puede lograr que razone y vea algunas consecuencias negativas o absurdos derivados de lo que ha hecho. Entonces, es relevante este punto, esto, subrayarlo porque lo vamos a tocar en la parte del cuento.
las consecuencias negativas o absurdos derivados de lo que ha hecho, los efectos lógicos, naturales, intrínsecos de lo que hizo, pues ahora se quedó, digamos, por precipitarse o por no tener claro lo que iba a hacer o por una confusión, ahora, digamos, no perdió el lápiz o se tuvo algún otro problema o no le entendieron o ya perdió una amistad o se generó un conflicto, se empezaron a pelear, todo por no tener un poco de calma, ¿no? Incluso se le puede preguntar, esto está basado en Kant, ¿recomendarías que lo que tú hiciste o has estado haciendo lo hicieran todas las personas en situaciones similares? Kant dice que esa es la ética, el imperativo categórico dice, actúa en cada ocasión como quisieras que actuaran todas las personas en una situación similar. Entonces, ese imperativo categórico transformado a pregunta es esto. ¿Recomendarías que lo que tú hiciste o has estado haciendo lo hicieran todas las personas en situaciones similares? ¿Qué sucedería si todos actuaran así? Entonces aquí lo que se logra es que el niño diga, bueno, pues sí, si todos hicieran lo mismo sería problemático, ¿no? Si todos los niños, cuando alguien les quiere hablar o cuando alguien toma un lápiz que está en su escritorio, inmediatamente golpean o inmediatamente gritan, pues se generaría mucha conflictividad, ¿no? O si todos los niños, tomaran el juguete de su amiguito. Imagínate que todos los niños llegan y está un juguete que es de otro niño y vas y lo tomas sin pedírselo. ¿Qué pasaría, no? ¿A ti te gustaría que eso hicieran en tu caso? Todo esto es el inciso B. Ya sobre la base de lo que digan, de que reconozcan que pudieron haberlo hecho de otra manera, ¿qué propones o qué podrías hacer? ¿Sí? Y entonces a un niño, las alternativas, a un niños pequeños de 2 o 3 años, pero sobre todo después de los 4, decíamos, son capaces de proponer opciones razonables para hacer frente a las situaciones que hayan causado algún conflicto. Un secreto psicológico fundamental es que un niño, como un adulto, se compromete mucho más con lo que él mismo dice y no tanto con lo que otra persona le indica, así sea su papá o su mamá. Sus propuestas pueden ser complementadas o retocadas por el adulto para hacerlas más efectivas. Entonces es muy importante que el niño proponga. No, si le voy a decir a la maestra, le voy a pedir al niño que me explique o que no tome mis cosas o le voy a decir al niño que si me presta su juguete. Es posible que si vas y le dices, oye, ¿me prestas tu juguete a otro niño? Podría el otro niño decir que sí, pero si se lo quitas, probablemente no. O si le dices a tu papá o a tu mamá, pues a lo mejor te consiguen otro juguete o te ayudan con algo. Ahorita voy a poner un ejemplo al final de esta parte, voy a poner un ejemplo de aplicación de un caso real. Y luego la última parte de estos 4 pasos, de estas 4 guías, de estas 4 preguntas guía, es un desafío que favorece una mentalización. Es decir, se le pregunta al niño cosas como, sí, te vas a acordar, podrás lograrlo, seguro, ¿sí crees que puedas cumplir eso? Y este tipo de pregunta provoca que el niño reitere 1 o 2 veces su convicción de cumplir con lo que ha propuesto, lo cual aumenta la probabilidad de que lo haga. Es lo que llamamos mentalización. ¿Qué es la mentalización? La creación de un circuito mental para que ante la ocurrencia de una situación determinada, la propuesta generada aparezca de inmediato como forma de reaccionar y por lo tanto se logre su efectividad. Es decir, que se le prepara al niño para saber qué hacer ante una situación y con este tipo de pregunta de ¿lo vas a lograr? No se te va a olvidar. Hacemos que en su cabeza sea más fácil que aparezca la respuesta a la propuesta alternativa en cuanto ocurra algo parecido a lo que estamos tratando de resolver. Bueno, les voy a poner un ejemplo de un caso real, porque en el consultorio de Amapsia y en Ciudad de México yo puse un letrero así, un cuadrito, que dice, haz lo que quieres, que esa es la idea, que las personas se sientan libres y hagan lo que quieren
y no por eso, digamos, como vamos a ver en este ejemplo, que hagan cosas destructivas, ¿no? Agresivas. Entonces, primero les voy a contar el caso de un adulto, un abogado que llegó y era mi paciente, vio el letrero y me dijo, no, pues ¿cómo pones ese letrero ahí? Yo sé, yo soy abogado, sé que hay normas que tengo que respetar. Dice, a veces, a mí me gusta, por ejemplo, coleccionar cuadros y, y a veces llego a mi casa con cuadros nuevos en la noche, a cuadros de grandes pintores, a las 2 de la mañana y tengo ganas de ponerlo, los cuadros en la pared. Y entonces, ¿qué hago? Lo que quiero y empiezo a taladrar sin importar molestar a los vecinos, el ruido. Entonces yo le pregunté con base en esta lógica de la mayéutica, ¿y tú quieres molestar a tus vecinos? Me dijo, no, yo no quiero molestar a mis vecinos. Le dije, pues no hagas lo que no quieres, nada más haz lo que sí quieres. Vean en ese ejemplo cómo la sensación de libertad también crea pues, el análisis de las consecuencias y de las implicaciones hacia otros, y por lo tanto, la libertad es lo que genera responsabilidad, contrariamente a lo que se piensa que la libertad va a generar libertinaje. Lo que nosotros encontramos es que al revés, la represión, el castigo, el regaño, eso tiende a la rebeldía y genera eso que llaman libertinaje, que es una especie de explosividad, de hacer cosas desmesuradas, en la adolescencia sobre todo, o los niños, ¿no? Y que lo que genera prudencia y genera responsabilidad es la libertad, porque entonces las personas pues sienten que les toca a ellos decidir qué es lo que van a hacer, qué es lo que es. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con el cuento mayéutico también. Entonces así estaba también ese letrero, segundo ejemplo, y yo bajo del consultorio que está en la planta alta y abajo está el letrero en la sala de espera, y una señora me dice, oiga, aquí está mi sobrinito, su mamá está en consulta y me encargó que hiciera la tarea. Y mi sobrinito, un niño como de 8 años, me dice que ya vio el letrero y que dice que haga lo que quiere y que él no quiere hacer la tarea. No sé, doctor, por qué ponen ese letrero aquí, pero fíjense cómo estaba ya la lógica. Tiene que hacer la tarea. Y yo, el adulto, la tía, tiene la obligación o tiene que hacer lo que haga la tarea. Y entonces, intervine y empecé a dialogar con el niño, le pregunté su nombre, ¿cómo te llamas? Para entrar pues, en empatía con él, en rapport. ¿Cómo te llamas? Pues, no me acuerdo, pero dame cuenta que dijo Roberto. Hola, Roberto, ¿en qué año vas? No, pues en tercero. Muy bien. ¿Y tienes tarea? Pues sí, sí tengo tarea. ¿Y la quieres hacer o no la quieres hacer? Ahorita no la quiero hacer. ¿Y entonces la vas a hacer más tarde cuando llegues a casa? Es que ya vamos a llegar como a las 8 y a esa hora meriendo y veo un programa de televisión que me gusta. Pues la haces más tarde, a las 9. No, a las 9 ya me tengo que dormir. Pues te desvelas un poquito y... No, porque si me desvelo al otro día no me quiero levantar. Entonces, ¿y si la hicieras mañana, temprano? No, temprano no, porque apenas me levanto y ya tengo que vestirme y nos vamos rápido, pero tengo que desayunar y ya no me da tiempo. Le dije, entonces, podrías llegar sin tarea. No, si llego sin tarea, la maestra me va a reclamar y no es posible. Y le dije, entonces, ¿qué vas a hacer? Dijo, pues yo creo que la voy a hacer ahorita, de una vez, y se puso a hacerla. Y la tía se quedó sorprendida de cómo el niño, por voluntad propia, se puso a hacer la tarea. Entonces, este es el estilo educativo para cuando hay esta especie de desacuerdo, pero fíjense cómo es tratar de que los niños decidan, hagan las cosas por convicción y no se sometan al adulto. El sometimiento, por lo general, va a ser contraproducente. La gente sometida, pues solamente va a ser si está vigilada. Y si no está vigilada, pues no lo hace. Si puede hacer trampita, pues mejor trampa. En cambio, si entienden el sentido de las cosas, lo hacen por convicción y es mucho mejor. La aplicación por una vez de esta técnica no produce un cambio para siempre, es un impulso, pero se va volviendo
a estos cuatro pasos mencionados cada vez que no haya cumplimiento o se falle. Y entonces los niños se acostumbran a razonar y a analizar el por qué sí y a este tipo de diálogo. Hay que recordar que las preguntas pueden ir variando, como vieron en los ejemplos. Yo le dije, ¿quieres molestar a tus vecinos? Dependiendo de lo que el mismo abogado me estaba diciendo. No, no lo apliqué linealmente como una especie de estereotipo, sino de sus propias preguntas, de sus propios comentarios, de sus propias respuestas, le haces preguntas lógicas. ¿Quieres molestar a tus vecinos? ¿O al niño, quieres llegar sin tarea? Al- No, como no quiero llegar sin tarea. ¿La quieres hacer más tarde? No, tampoco. Temprano, mañana tampoco. Entonces, no quería ninguno de los caminos, ¿no? Ni llegar sin tarea, ni hacerla más tarde, ni mañana temprano. Pues solito llegó a la conclusión de que la iba a hacer en el momento y se puso a hacer. Entonces, una psicóloga argentina me dijo, oye, está muy bien esa técnica de la mayéutica, pero ¿a poco se puede con niños menores de 4 años, con niños chiquitos de 2 o 3 años, de 1 año? Y le dije que se podría un poco, pero sí me quedé reflexionando y dije, pues hay otra herramienta también potente, que es el cuento o guiñol mayéutico. Cine mayéutico también, o teatro mayéutico también se podría hacer. Títeres, bueno, el guiñol es una forma de títeres. El cuento o guiñol mayéutico es muy importante usarlo con niños entre 1 y 4 años, pero podría ser útil también con niños mayores, adolescentes y adultos. O sea, si aquí el reto es si el padre de familia o el maestro tiene la vocación de hacer cuentos. No es fácil, pues eso es un arte. Entonces, este punto que estamos viendo aquí, que es el tema de hoy, es invitarlos a inventar cuentos. La mayoría de los adultos, padres de familia que quieren contarle cuentos a sus hijos, pues agarran un libro de cuentos. Y hay en la librería, en algunas librerías hay cuentos que pretenden ser educativos, ¿no? Ya ven el del Pedro, el que Pedro y el lobo, ¿no? Que mentía que venía el lobo y hay algunos como esos que también este cuento que me gusta bastante, el de la cigarra y la hormiga, no sé si lo conocen, es un cuento pues que educa, ¿no? Que la importancia de prevenir, ¿no? La hormiga que está haciendo su casita y la cigarra cante y cante, ¿no? Y al final llega el invierno y la cigarra no tiene dónde guarecerse y la hormiga ya tiene ahí todo su búnker, ¿no? Ya lleno de alimentos y todo para pasar el invierno. Y claro, la cigarra le pide a la hormiga que le ayude, ¿no? Y la hormiga, pues es noble y le ayuda, ¿no? A pesar de que no trabajó, le ayuda. Pero lo mejor, el cuento lo que te hace es pensar que, pues más vale prevenir, que hay que anticiparse. Y así hay otros cuentos, ¿no? Hay un cuento que es el de la vaca. Véanlo, ese cuento, se lo voy a contar rapidísimamente porque ese es para personas un poquito mayores o niños un poco más grandes, ya adolescentes. El cuento de la vaca es que va un monje tibetano con su discípulo y le dice, Quiero que conozcas cómo es la pobreza. Vamos a ir a la casa más pobre de un pueblo." Y entonces lo llevan, buscan en un pueblo pobre y van a la casa más pobre del pueblo. Y empiezan a conversar con las personas. Y le dicen que van ellos caminando, que van pues en un caminar largo y les preguntan que cómo viven y que si podrían ellos quedarse ahí a pasar la noche. Y estas personas pues le dicen, sí, pues no tenemos un lugar aquí muy adecuado porque pues somos personas muy pobres. Entonces, este, pues ahí, si quieren, miren, hay unos costales y pues con eso sí se pueden poner una como cobija y les pregunta, bueno, ¿y ustedes de qué viven? Dice, pues no hemos encontrado trabajo, pero menos mal, dicen la familia, que tenemos una vaquita que nos regaló, ¿no? Mi abuelita cuando vivía tenía una vaca y nos la dejó y afortunadamente la vaca produce leche. Entonces, pues la ordeñamos todos los días y vendemos la leche y de ahí apenas si nos alcanza para los gastos que tenemos y vivimos siempre bajo presión. Y ya platican, les dan un poco de leche de la vaca, lo toman, y bueno, llega la hora de dormir y se duermen.
Y al otro día, en la madrugada, se levanta el monje y le dice a su discípulo, vámonos. Y se levanta el discípulo y antes de salir, el monje toma un cuchillo y mata a la vaca. Y el discípulo se queda impresionado de que mató a la vaca y le dice, oiga, maestro, ¿cómo es posible? Es lo único que tenían y usted ya les quitó a la vaca. Vámonos, le dice. Y se van, el monje, el discípulo va todo impresionado de que, ¿cómo es posible? El maestro, yo creo que lo voy a abandonar, este maestro está loco, como a esta familia le quita, y le va diciendo y van comentando, y el monje le dice, no, espera, 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 ten paciencia y aprenderás. Y así pasa un tiempo, pasa un año, sigue el discípulo ahí aprendiendo otras lecciones, y al año le dice el monje, vamos a ver a la familia aquella que estuvimos, vamos a ver qué pasó. Y el monje, y el discípulo dice, no, pues ya han de haber muerto. Bueno, vamos a ver. Entonces regresan al pueblo, llegan a donde estaba ese lugar, donde estaba la casa pobre, y la ven que ha mejorado mucho, que ya está mucho más decorada, está pintada, las plantas han mejorado, y se sorprenden porque ahora ya no es una casa que se vea pobre, ya se ve bastante mejor. Y entonces pues tocan y les abren efectivamente las personas ya mejor vestidas y su rostro también refleja que han estado mejor alimentados. Y les dice el monje, pues ¿cómo están? Los venimos a visitar nuevamente. Ay, gracias que vinieron, no, pues nos ocurrió una desgracia hace un año cuando ustedes, ya se habían ido, alguien vino y mató nuestra vaca. Y entonces pues tuvimos que buscar, pues cosas para tratar de salir adelante y mi hija empezó a vender quesadillas y mi otro hijo empezó a ayudar en una labrantío, empezó a cosechar y pues yo empecé a mejorar el calzado, a reparar el calzado y mi esposa pues empezó a hacer comida también para que la vendiera mi hija y así nos hemos organizado y pues tuvimos que hacerlo porque ya no teníamos la vaca. Y el discípulo se queda impresionado de la lección que le dio el monje, ¿no? Y bueno, ahí se acaba más o menos el cuento y entonces lo que dicen, hay que matar a tu vaca, ¿no? Que no dependas de nadie, ¿no? Bueno, eso es un cuento más o menos como el que hoy vamos a comentar, pero tiene algunas diferencias. Son cuentos que dan lecciones, ¿no? Que son educativos, que son formativos. Pero miren aquí, el padre o maestro debiera poder inventar un cuento con varios personajes, que es la idea. ¿Se acuerdan que la mayéutica es el arte de ayudar a razonar? Entonces, vamos a crear varios personajes y situaciones como las que están siendo un problema. Por ejemplo, un niño que no quiere comer o que no quiere que lo inyecten ante una enfermedad o que no quiere colaborar en la casa o que eh, le gusta romper o tirar las cosas o que es muy desorganizado. Ustedes piensen en un niño que sea cercano o una persona y que, sobre todo un niño, pues que algo de lo que hace o deja de hacer, quisieran ustedes que lo cambiara porque no es lo mejor. Entonces, le vamos a poner a los cuatro personajes nombres chistosos. Por ejemplo, si es un niño muy, ¿qué podemos decir? Muy desorganizado o muy mandón. Ya ven que ahora están de moda los niños emperadores, ¿no? Que quieren que los adultos hagan todo lo que quieren o que no quieren colaborar o que no quieren comer, no quieren que los inyecten o que otra cosa se quieren salir sin cuidado. Y entonces eh, se puede hacer un personaje. Por ejemplo, si es el niño emperador, pues el personaje se podría llamar Emperador Sin, ¿no? Y es un niño que todo lo decide, ¿no? El emperador Sin. Es muy importante
que no se diga que es la misma edad del niño para que ahora sí que la indirecta no sea tan directa, ¿no? Entonces, si el niño con el que estamos trabajando, que tiene el problemita este, tiene 4 años, pues nuestro niño del cuento pues va a tener 5 o 3. Entonces, Emperador Sin pues tenía 5 años y siempre le gustaba estar diciendo, nunca quería atender a lo que le decían los adultos y siempre decía, quiero que me traigas mis zapatos. Y el adulto se lo tenía que traer y si no lloraba, ¿no? Y empezaba a llorar y a patalear hasta que el adulto decía, sí, ya te doy los zapatos. Quiero que prendas la tele, ¿no? Y, oye, pero tú tienes que ir a la escuela. Sí, pero ahorita quiero ver la tele. No, vámonos a la escuela. No, no, no voy a ir, quiero la tele. Ándale, préndela. Y el adulto, pues termina cediendo porque si no el niño se pone a llorar o a gritar. Y entonces Emperador Sin así traía a la mamá y traía al papá, ¿verdad? Mandándolos de aquí para allá, a ver, pásame esto, haz esto, dame dinero, quiero comprar tal cosa, cómprame tal dulce, y los papás sometidos, como que se querían rebelar un poquito y el niño empezaba a gritar, alzaba la voz, ¡ay! Gritaba, y los papás se espantaban y ya iban y le daban las cosas, ¿no? Hasta que un día, pues no estaban los papás y entonces el niño dijo, llévenme a la escuela. Y entonces lo llevaron a la escuela, ¿no? Y en la escuela empezó a querer mandar también a la maestra. Maestra, deme su cuaderno, quiero escribir en su cuaderno. Y la maestra le dice, pues no, no te puedo prestar mi cuaderno porque ahí tengo mis apuntes. Ah, y empezó a gritar, a llorar, se puso a hacer berrinche y la maestra pues no le hizo caso, ¿no? Y entonces el niño llegó y se la acusó a la maestra con los papás. Y entonces fueron los papás a hablar con la maestra. Maestra, ¿cómo es posible que usted no le haya prestado su cuaderno al niño para que él lo rayara? Él quería dibujar. Y la maestra le dice, pues sí, pero ahí es donde yo hago mis apuntes, no se lo podía prestar en ese momento. Y además no es bueno que él quiera que todo se obedezca. Es importante que aprenda a respetar cuando algo sí se le puede dar y cuando algo no. Ay, maestra, espero que a nosotros siempre le damos todo, dijo la mamá. Siempre porque pues sentimos que es un niño pequeño que merece todo, siempre lo hemos querido demasiado y siempre nos tenemos que apegar a lo que él dice porque si no se pone morado, empieza a gritar, empieza a tirar cosas y con tal de que no haga todo eso, siempre cedemos. Y entonces ahí en la escuela en ese momento estaba el niño oyendo lo que estaban hablando la mamá y la maestra y dijo, sí, aquí también voy a tirar las cosas y empezó a tirar las cosas de sus compañeros que estaban ahí en el salón. Y los otros niños pues empezaron a reaccionar y no, ¿por qué tiran mis cuadernos? ¿Por qué tiran mis libros? Y el niño gritando, tirando todas las cosas de sus compañeros. Y la maestra, oye, emperador, sí, no puedes hacer eso, aquí no puedes hacer eso. Hay cosas, ¿cómo que no? Yo hago lo que se me antoja, dijo Emperador Sin. Yo mando en todos lados y usted no tiene por qué decirme nada. Pues no, Emperador Sin. Si haces eso, pues no podemos aceptarte en esta escuela. No podrías estudiar en esta escuela. Sí, voy a estudiar en esta escuela. Tienen que abrir la puerta cuando yo lo diga, dijo Emperador Sin. Y entonces la maestra dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y entonces pues les dijo a los papás que así no podrían, si esa era la actitud de Emperador Sin, pues no podían llevarlo a esa escuela. Y los papás lloraban, maestra, por favor, así es él, compréndalo. Así nació su personalidad. Y el papá, sí, nosotros podemos venir a hacer el aseo y arreglarle. Si a algún niño él le rompe los cuadernos, nosotros se los reponemos. Yo se los compro. Y la maestra le dijo, no, pues eso no está permitido aquí, no se pueden romper los cuadernos de los otros niños. Pues maestra, haga una excepción, por favor. Y emperador, sí, sí, maestra, aquí tiene que hacerse lo que yo digo. Entonces la maestra dijo, quiero platicar con ustedes por separado, mejor que no esté emperador, sí, ¿no? Y se los llevó a otro lado y emperador sí decía, yo también voy a ir.
pero la maestra logró cerrar la puerta y ahí estaba tocando Emperador Sin, haciendo escándalo, mientras la maestra y los papás hablaban en otro salón, pero no podía entrar porque estaba cerrado pues, con el pasador. Y golpeaba y empezó a tirar cosas, pero entonces la maestra pudo hablar con calma con, eh, con los papás. Y les dijo, no, fíjese que fui a una plática de la MAPSI, donde dijeron que no es conveniente que a los niños se les conceda todo y menos si los piden de mala forma y si son destructivos. Es importante que haya límites. Sí, maestra, pero no sabemos cómo hacerlo. Bueno, por lo pronto piensen que no lo pueden traer si no él está con una actitud mejor. Y miren, los papás de los otros niños ya están protestando, ya los otros niños también no quieren jugar con él, no quieren hablar con él. Dele una oportunidad, maestra. Está bien, mañana lo esperamos, a ver, emperador, sí, pero vamos a estar atentos a cómo se maneja. Entonces al otro día llegó emperador sin así sintiéndose el muy muy, y entonces vio que todos los niños ya tenían sus cosas apartadas. Nadie quería hablar con él. Y decía, ¿qué? ¿Por qué no quieres hablar conmigo, Robertito? Y Robertito no le contestaba, nada más lo miraba. ¿Y tú, Rubencito? ¿Tú sí vas a prestarme tus libros para que los tire? Y Rubencito le dijo, no, los tengo bien agarrados. Pues entonces tú, Juanita, a ti, Juanita, te voy a quitar tus cosas. Le dijeron, no, si se las quitas entre todos, les vamos a ayudar para que no se las quites. Y entonces las quiso quitar y Rubencito lo agarró de un brazo, Robertito del otro, y no se las pudo quitar, y Juanita se alejó y no se las pudo quitar. Y por mucho que Emperador Sin estaba pataleando y todo eso, no lo dejaron hasta que dejó de patalear. Le dijeron, ya lloró y todo, y terminó de llorar. Le dijeron, ahora sí queremos hablar contigo, le dijo Rubencito. Y Robertito también, sí, yo también quiero hablar contigo. Necesitamos que nos respetes, emperador, sí, no te podemos tolerar de esa manera. Mira, Robertito cuando llegó también era medio mandón, pero él mismo, hablamos con él, Juanita y yo hablamos con él y le explicamos que en esta escuela y en esta sociedad, en esta vida es importante ser respetuoso y no querer mandar a todos, que es importante tener el punto de vista de todos. Y Robertito también, bueno, le vamos a cambiar el nombre, también conocía le vamos a poner Empatín, y Empatín, siempre estaba considerando a los demás, siempre los tomaba en cuenta, trataba de no violentar a nadie, ¿sí? Y entonces, eh, Empatín llegó en ese momento, le dijo, ¿qué pasa, Gig? Y ya le platicaron, pues fíjate que Emperador Sin llegó muy problemático, pero ya estamos hablando con él. Y entonces Empatín dijo, sí, sí, emperador, sí, aquí podemos todos ser amigos y cuidarnos y apoyarnos y y no estar peleando unos con otros. Y dijo emperador, sí, pero a mí me gusta pelear, a mí me gusta mandar. Y entonces llegó otro que se llamaba Tranquilino, ¿no? Llegó otro que, y le dijo, tranquilo, tranquilo, emperador, sí. Mira, te proponemos que entre todos podamos ayudarte para que tú te sientas bien y que no tengas que pelear con nadie ni mandar a nadie. Y a tus papás, pues hay que respetar a los papás. Nosotros, Tranquilino es uno de los que más respeta a sus papás lo quieren mucho, pero no lo sobreconsienten. No, no todo lo que él quiera y él va entendiendo. Cuando él quiere un juguete y no se lo compran, pues entiende que a veces los papás no tienen dinero. Y ya se lo comprarán después. Además, Tranquilín es amigo de Colaborador Sin. Y Colaborador Sin siempre está ayudando en su casa y sus papás también contentos porque
porque les ayuda, les ayuda en la casa, además cuida sus cuadernos y es muy respetuoso. Entonces, Emperador Sin, ante ver tantos otros niños que estaban con otra idea, dijo, pero ¿cómo puedo yo cambiar? Y le dijeron, te vamos a contar el secreto de cómo cambiar. Yo puedo cambiar, puedo dejar de ser como soy, maltratador y egoísta, y sí, nada más que tienes que hacer un, decir unas palabras mágicas. ¿Cuáles son esas palabras mágicas, dijo Emperador Sin? Y le dijeron, pues ahí te van, tienes que repetirlas igual. Respetín, respetón, respetún, lo que hoy voy a hacer va a ser bueno para todos. Respetín, respetón, respetún. ¿Qué es eso? Son palabras mágicas. Y si las digo voy a cambiar. Pues a ver, dilas. A ver, las voy a decir, dijo Emperador Sin. Respetín, respetón, respetún, lo que yo haga puede ser bueno para todos, voy a respetar a mis papás. Vamos a ver qué pasa mañana. Por hoy, pues ya nos llevamos la gran lección. Y entonces Emperador Sin se fue, un poco cabizbajo, pensativo, y cuando fueron sus papás por él a la escuela, le dijeron, ¿qué tienes? Te vemos que como si hubieras llorado mucho. Dijo, estoy un poco triste. ¿Por qué estás triste, mijito? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te compramos para que? Pues es que mis amiguitos de la escuela me agarraron y ya no pude golpear o quitarle las cosas a Juanita. Y luego me dieron una lección y me enseñaron unas palabras mágicas. Ay, ¿cómo es eso? Dijeron que yo tenía que respetar a mis papás. Incluso hay otro niño que colabora mucho con sus papás y los papás también contentos. Ah, qué interesante. ¿Y qué hacen sus papás para que él le ayude? Pues no lo sobreconsienten, hablan mucho con él, lo escuchan, dialogan mucho con él, pero no lo sobreconsienten. Y tanto colaborador sin como tranquilino, pues cuando sus papás no le pueden comprar algo, pues no exigen, lo entienden. Y los papás, en lugar de regañarlo, de resistirse, siempre pues, lo tratan bien y cuando le pueden comprar algo, pues se lo compran o cuando le pueden ayudar o jugar con él, pues juegan con él. Y ustedes conmigo nunca juegan. Pues sí queremos jugar contigo, dijo la mamá, pero es que tú siempre estás enojado. Él dijo, ya no quiero ser enojón. Ah, pues sería muy bueno, a mí me gustaría poder jugar contigo. ¿Y a qué vamos a jugar? Pues me gustaría jugar la pelota o ir al parque, pero que no te enojes. Bueno, pues sí puedo no enojarme y sí me gustaría más jugar. Ya, pues sí, hijo. Y el papá dijo, sí, hijo, yo también quisiera jugar contigo fútbol, pero es que siempre cuando te digo que vayamos a jugar, siempre quieres romper la pelota antes de que la empecemos a jugar. Decía, es que a mí no me gusta ver las cosas, no me gustaba ver las cosas como arregladas, pero por eso prefería romper la pelota. Pero sí quiero jugar como tranquilino y como colaborador sin con sus papás. Sí me parece buena idea y voy a tratar de ser respetuoso con todos. ¿Y cuáles son las palabras mágicas que te dijeron? Pues eran unas palabras así sencillas. A ver, ¿cuáles? Respetín, respetón, respetún. Voy a ser colaborador y a respetar a todos. Ay, pues tan buenas esas palabras, dijo. Bueno, vamos a ver si funcionan. Pues al día siguiente, llegó Emperador Sin y dijo, amigos, estoy muy contento porque quiero jugar con ustedes. Y todos los otros niños se quedaron, ¿qué? Una sorpresa. Sí, las palabras mágicas hicieron su efecto. Y ahora quiero ser muy colaborador, muy respetuoso con ustedes, con mis papás. No quiero romper ningún cuaderno, ningún lápiz. Todo lo quiero cuidar. Y la maestra se quedó, oye, ¿cómo lograste eso, emperadorcín?
pues gracias a Tranquilino y a Colaborador Sí, que me explicaron cómo era y me dijeron las palabras mágicas. ¿Cuáles palabras mágicas? Dijo la maestra, la magia no existe. Pues ellos me dijeron unas palabras mágicas y funcionaron. A ver, dímelas. Respetín, respetón, respetún. Quiero respetar a mi maestra y jugar con mis compañeros de clase. Ah, pues esas palabras yo no las conocía. Yo no creo en la magia. Pues mire, ya estoy ahora bien cambiado, ya puedo, ya puedo jugar con todos, ya respeto a todos y ya estoy muy contento. Muy bien, y entonces llegó Tranquilino y le dijo, ¿qué onda, colaborador? ¿Qué onda, emperador Sin? ¿No has visto a colaborador Sin? Ah, no, no lo he visto. ¿Qué onda, Tranquilino? Pues vamos a jugar, ¿no? Sí, ¿a qué jugamos? Pues vamos a jugar, ¿qué te parece si jugamos, a Timbiriche? ¿Cómo es el Timbiriche? Pues pones unos puntitos en el cuaderno y los vas llenando y vas poniendo tu nombre y así cada quien va poniendo su inicial y le enseñó a jugar Timbiriche. Y ahí tienen a Emperador Sin jugando con Tranquilino, bien tranquilos en el recreo. Pero cuando la maestra los llamó, ya vénganse a clase, ya vamos a empezar a hablar de algo de física y bueno, era primaria, no era física, era matemáticas. Vamos a empezar a ver unas sumas y unas restas. Y entonces llegaron, sí, a mí me gustan las sumas, a mí me gustan las restas. Dijo, este, en ese momento llegó colaborador, sí, dijo, sí, a mí me gustan las sumas y las restas. Y Tranquilino dijo, a mí también y las multiplicaciones también. Y Emperador sí dijo, a mí no me gustan las sumas ni las restas ni las multiplicaciones. Lo pensó en voz baja. Dijo, pero voy a ver cómo le hacen y a ver si aprendo como ellos a que les gusten las sumas, las restas y las multiplicaciones. Y sí, empezaron a jugar con la maestra, como a través de juegos les enseñaba cómo resolver problemas aritméticos y estaban bien contentos y poco a poco Emperador Sin empezó a involucrarse y ya no estar de caprichoso, respetaba su turno, y cuando otros le pedían algo lo daba, cuando él solicitaba algo también se lo daban y empezó un ambiente de colaboración ahí en el grupo. Y pues este es el cuento del día de hoy para un niño emperador, sí, ¿no? Emperador. Bueno, y así como eso, pues podríamos hacer el cuento de Inyecton Sin, el que no se quería inyectar, ¿no? Y así. Entonces, la idea es inventar los personajes con nombres chistosos, como los que vimos, llamativos e ilustrativos de su actitud. Cada personaje actuar ante la situación. El cuento transcurre narrando la acción de cada personaje y las consecuencias lógicas o naturales de sus acciones. Algunos de los personajes tienen resultados muy negativos, como en este caso Emperador Sin, con sus acciones. Otro tiene resultados regulares, como diríamos, Colaborador Sin. Y otro tiene resultados buenos y hasta excelentes, ¿no? Como podría ser en este caso Tranquilino. Los personajes que logran resultados menos buenos aprenden del ejemplo del que tuvo mejores resultados y al final todos logran éxito. Para ser efectivo, el cuento debe además tener los siguientes ingredientes. Fantasía, unas palabras mágicas en este caso, misterio, que no sabían lo que iba a pasar, cambios emocionales, sorpresa y magia, ¿no? Además de que la narración debe ser muy descriptiva y amena para mantener la atención de los niños, como espero que ustedes hayan mantenido la atención durante este cuento. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado y pues podemos dialogarlo, conversar un poco. Rosario, Y muchas gracias, doctor Marco, muy interesante y pues y chistoso también el cuento, ¿no? Que seguramente les hace reír a los niños y pues he tenido la experiencia de poder observar, escuchar, narrar un cuento y que el niño reacciona y es muy interesante, ¿no? Cómo puede reaccionar y ubicar la orientación que se está dando a través del cuento. Entonces sí es mm, real, pues el que sí los niños, pues les impacta a los niños y tienen un efecto interesante. Muy bien, pues vamos a dar espacio para preguntas, a ver si alguien de quien está aquí en el la cuento sala atrapa la imaginación quiere. del niño, ¿no?
exacto. Más los niños tienen mucha receptividad y todo lo empiezan a vivir como si fuera, si nosotros ahorita nos involucramos en este cuento, los niños se involucran mucho más, ¿no? Y lo dije un poco rápido, podría ser con narraciones un poco más detenidas, pero como estamos en una charla con cierto tiempo, pues fue un poco más breve de lo que podría haber sido. Sí, Hilda, sí, adelante, Hilda. Hola, Hilda. ¿Quieres participar, Hilda? no, ¿No? Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario sobre esto? Bueno, creo que hubo varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta idea del castigar, ¿no? Pues el castigo no tiene ningún efecto, al contrario, bueno, es contraproducente. Y creo que no hay necesidad de eso. Si, por ejemplo, se pudiera hacer un cuento de este tipo y donde se pueda pues orientar a la situación o a la problemática que hay en casa, ¿no? Que aquel niño que no quiere hacer la tarea, y aquel niño que no se quiere lavar los dientes, aquel mm, niño que no quiere apoyar, aquel niño que golpea, ¿no? Muchas de estas situaciones que se podrían orientar para plantearlas en positivo y que los niños puedan reaccionar frente a esto. ¿Alguien más? Ah, perdón. mire, mire que, Aprovecho para preguntar algo. Sí, adelante. ¿Qué pasa? mire o Hilda, mire, ¿Qué pasa? Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, yo quería comentar que se me hace un ejercicio pues muy práctico porque, bueno, los niños en general siempre tienen muchas vivencias, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que tengo a mis tres peques, pues pues sí, cada uno tiene una personalidad diferente y también hay situaciones en las que yo digo, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, se me hizo muy interesante poder llevar a cabo, pues sí se ocupa mucha imaginación a lo mejor para crear un cuento, pero bueno, ya en base a a los pequeños, no sé, a las pequeñas problemáticas que puedan tener ellos, pues puedo abordar y empezar a lo mejor a crear o a narrar un cuento. Se me hace algo como muy interesante y muy útil. La verdad es que agradezco mucho el ejemplo. Se me hace algo muy positivo porque sí, de repente uno como papá no sabe qué hacer. Entonces, esto es muy, muy, muy importante y pues le agradezco mucho el espacio. gracias. Mire, pues lo más difícil es la imaginación para ir inventando el cuento paso a paso, ¿no? El ir improvisando. No sé si tienes algún caso de uno de tus niños y podríamos imaginar un cuento ahorita para uno de tus niños, ¿no? Hilda dice, ¿qué pasa si en un mismo salón hay varios, dos o más emperadores? Pues se puede contar el cuento de Emperador Sin. Recuerden que no es un niño en especial, sino Emperador Sin puede ser cualquier niño que tenga ese rasgo, ¿no? Aunque lo más probable es que en un grupo, pues haya niños emperadores, niños tímidos, niños Ujú, con miedo, ¿no? Que sean miedosos y también se puede contar el cuento de Miedo Sin, ¿no? Que no, siempre pensaba que algo malo iba a pasar, no quería saludar, no quería ir, timidín podría ser, ¿no? Que no quiere ujú, saludar. Y así sucesivamente, entonces ahorita pues podrían decir, yo tengo un niño así, y pues vemos cómo se llamaría el personaje y más o menos qué haría, ¿no? No sé si alguien más quiere, Domingo creo que quería comentar, Domingo. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Eh, Buenas noches. pues sí, yo entré a su plática porque conozco que usted es una persona muy interesante eh, y, y entré, pero yo no tengo hijos, simplemente entré porque a mí me gustan mucho los cuentos, ¿no? Me gusta mucho y siempre que escucho algún cuento, pues a mí me gusta aprender de esa manera. Y ese quizás era porque mi abuela le gustaba contarnos cuentos cuando yo era niño y entré a su plática por lo mismo, ¿no? Porque me gustan los cuentos, pero creo que como usted lo manejó, de que es algo educativo que puede ayudar. Yo creo que no nada más a los niños, sino también a los adultos, así como yo. Pues ujú, a mí,
yo soy profesor de música y casi todos mis alumnos pues son grandes, ¿no? O sea, adultos y adultos, en general adultos jóvenes, adultos de la edad Sí. media. Y pues yo creo que también yo puedo aplicar algo así cuando vea que ellos a lo mejor no están estudiando lo suficiente para aprender bien la guitarra, por ejemplo, ¿no? Porque les enseño guitarra y canto. Y entonces Mm. yo creo que también puedo aplicar esos cuentos para ellos, para mis alumnos. Sí, se podría hacer un cuento de la nota do, ¿no? O no, un personaje podría ser las notas de la música, o otro podría ser el ritmo, ritmín, Ajá. melodín, armonín y timbrín, ¿no? Ok, bueno, muy Que van a bien, sí, me jugar, parece buena idea. Sí. Oye, Domingo, ¿y te acuerdas de algún cuento de tu abuelita? Y ahorita vamos a ver el cuento de Retadorcín que nos están diciendo ahí. Pues mi abuelita tenía eh, la idea, era especial porque nos contaba cuentos a mis hermanos y a mí cuando, por ejemplo, se iba la luz en la casa, ¿no? Ah, Y cuando se iba la luz en la casa, pues a veces nos contaba cosas así como de miedo. Sí, a veces nos sí, contaba de cosas de miedo para que todos estuviéramos así bien atentos y aproximarnos a ella y como que aprovechaba ella para, pues no sé, para sacar a lo mejor las cosas de lo que ella tenía miedo, ¿no? Pero sí nos sí, contaba así cuentos de que, por ejemplo, me acuerdo de uno que decía que una vez iba al mercado y que cuando iba al mercado vio que estaba la iglesia, una iglesia chiquita y de su pueblo donde vivía, que estaba abierta, eran las 12 del día y que al entrar a las 12 del día ella solita estaba en la capilla y empezó a rezar y que de repente cuando a las 12 del día oía detrás, empezó a escuchar una voz detrás de ella que le hacía así como que la llamaba, ¿no? sí, Y ella volteaba y no había nadie. Y entonces, pues otra vez seguía rezando y otra vez volvía a oír una voz que decía, como que queriendo llamarla. Y entonces volteaba y no veía a nadie. Y entonces, pues se asustó y salió corriendo de ahí y se fue a su casa. Y ya vio que cuando llegó a su casa, pues de que su mamá la estaba buscando, ¿no? De que como no le había dicho que iba a tardar tanto y la había mandado al mercado, pues de que a lo mejor era la voz de su mamá que la estaba llamando a lo lejos, ¿no? Como ese tipo de cuentos luego nos decían. sí, pues está muy bonita la historia, ¿no? Además era, como antes no había tanta iluminación como ahora en las casas, ese ambiente oscurito que se fuera la luz, pues daba lugar a la imaginación de cosas, pues, como La Llorona, ¿no? Sí, Y cosas por el estilo, ¿no? Y que sí, también correcto. daban un recogimiento y una sensación de acercamiento familiar, de querer estar juntos, pero pues tenían el problema de que de algunos de los que escucharon esos cuentos, pues ya no pueden andar en la oscuridad o tienen miedos Sí. Ujú. excesivos, ¿no? Pero bueno, tenían su tradición también y es parte de la cultura mexicana el conocer el cuento de La Llorona, ¿no? Sí. La leyenda de la Llorona. Y curiosamente, ahorita que usted dice que el cuento de La Llorona, sí, ella era de un pueblito de Oaxaca, de Matías Romero, Oaxaca, Mm, donde a lo mejor ese tipo de cuentos de La Llorona, pues tenían ahí este especial efecto, ¿no? la- Sí, pues aquí CPH 2639 dice que qué hacemos, qué cuento le contamos a un niño que es retador. Y pues Ujú, igual se le puede poner retadorcín, ¿no? O retadorín, o ujú, sí. Y entonces retadorín, recuerden que no debe ser exactamente de la misma edad que el niño. Entonces, supongamos que el niño que está pensando CPH 2639, pues tiene 4 años. Entonces, retadorín va a tener 5 o 6 años. Entonces, ujú, siempre que le dicen, ya vamos a merendar, ¿no? Entonces Retadorín decía, no, yo no quiero merendar.
pues es que ya nos vamos a dormir. No, yo no me voy a dormir. Y entonces siempre estaba retando, ¿no? A los papás. Sí, te tienes que dormir porque mañana tenemos que ir a la escuela. Pues no voy a ir a la escuela. Y entonces siempre, al final, a veces terminaba haciendo las cosas y otras veces no. Pero siempre estaban lidiando con él y siempre estaba tratando de retar y de ponerse por encima. Entonces el cuento podría utilizar cosas parecidas a las que hace el niño, Ujú. ¿no? Con pequeñas variantes, les digo, ¿Para qué no? para que no sea tan directa el encuentro, ¿no? Sino tiene que ser variantes. Entonces, si el niño tira unas cuantas cosas, bueno, en el cuento tira muchas, o si tira algún tipo de cosas, en el cuento tira otros tipos de cosas. Y así, entonces, retadorcín o retadorín va a retar con cosas que tengan un poco de parecido con las Ujú. que hace realmente el niño y cosas un poquito variantes también. Y va a encontrar a comprensión, ¿no? Que en lugar de ser retadorcín es casi Ujú. siempre es comprensión, pues comprende lo que dicen y puede convivir también con convicción, ¿no? El que hace las cosas por convicción, ¿no? Entonces, todos pueden terminar en in o también pueden tener otros nombres. Yo en algún cuento puse a Carmelito, que era el que no quería comer, ¿no? Laurel es el que más o menos comía y el Calipto es el que comía muy sanamente, ¿no? Entonces, ya, y así, ¿no? En otro cuento, uno era, también era perezoso, no quería ayudar, otro era más o menos que ayudaba y otro era muy colaborador, ¿no? Entonces así se van poniendo de acuerdo y pues tienen resultados. Me acuerdo que inventé un cuento donde una mamá en el campo le pedía a su hijo que fuera por leña no tenían gas, y entonces que fueran por leña pues para hacer la comida, ¿no? Para cocinar. Y entonces el flojín iba y traía un palito que apenas parecía como una ramita así, y ya decía que como Andy, era muy cansado ir por un palito de madera y lo había traído de ahí de menos de 10 metros de la casa, ¿no? Y en cambio otro que era pues Es por caminoso, iba y sí se tardaba un poco, pero ya llegaba con un rollito de madera, más o menos, con el que alcanzaba para cocinar pues una vez, ¿no? Pero el Fortín, ese iba y se tardaba un poco más, pero traía cargando así con las dos manos, un gran paquete de madera, leña. de leña, y eso alcanzaba hasta para una semana, ¿no? Entonces caminaban y entonces el primero, Pérezín, pues veía que los otros dos, primero vio al intermedio y dijo, oye, ¿cómo le haces? ¿Dónde consigues la leña? Le dijo, no, pues yo camino y acá, mira, yo te voy a enseñar y lo llevó. Y entonces sorprendió a su mamá porque ya llegó no con un palito de madera y ya no llegó tan extenuado, sino llegó vigoroso y con un bonche de madera más o menos de leña para la estufa. Y la mamá se sorprendió porque ese día pudo cocinar 2 días con eso, ¿no? Pero entonces conocieron al tercero, ¿verdad? Al Fortín, y después el Perecín llegó con un bonche de leña que alcanzó para que la mamá cocinara durante toda una semana. Y la mamá estaba orgullosa, ¿no? Del Perecín y del Fortín y del medianín también. Entonces los iban y conseguían leña y las mamás estaban encantadas porque podían cocinar muy bien, la comida salía muy rica, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar y si no, pues podemos ir terminando ya la charla, está dentro del tiempo previsto. ¿Y alguien El, ti- más? el, tip- el tipo de cuentos que a mí me gusta, doctor, Sí, es como el que dijo hace rato, el de la vaca, ¿no? Como el de la sí, vaca que a lo mejor ya no es tanto así como para niños o que a los niños a lo mejor les costaría más trabajo entender el sentido. Y ese tipo de cuentos a mí me gustan mucho, los que tienen así algún mensaje para, pues, para crecer, ¿no? Emocionalmente sí. o Pues ya en el desarrollo humano, ¿no? en ese nivel cuentos como El Principito, ¿no? O sea, es muy bueno. Mm.
O también les recomiendo mucho Fahrenheit 451. Es un extraordinario cuento. Ray Bradbury es de los mejores cuentistas. Y desde luego tenemos, pues, los cuentos de Pedro Páramo, perdón, Mm. de Juan Rulfo, el propio libro de Pedro Ok. Páramo. Y pues tantos cuentistas que tenemos muchísimos en América Latina, ¿no? García Márquez y Gracias, Amar. Vargas Llosa y Horacio Quiroga. sí, tenemos muchos cuentistas, la misma, Cristina Pacheco tiene cuentos extraordinariamente buenos, ¿no? Pero sí hay que ir buscando los cuentos mayéuticos, no todos los cuentos son plenamente mayéuticos, el del Principito sí lo es, por ejemplo, es bastante mayéutico, pero otras son narraciones sorprendentes e interesantes, pero que no necesariamente te van a ayudar a resolver una situación específica, te dan una cultura general, un criterio para la vida, pero no para algo específico. Y el cuento mayéutico se caracterizaría por enfocarse a resolver un tema concreto, como el de la vaca, por ejemplo. Sí. Está Muchas Siddhartha gracias. también de Hermann Hesse, los cuentos del Demian de Hermann Hesse también, el lobo estepario, todos esos son también muy buenos narraciones. Y en Son general la novelas. narrativa, ¿no? Kafka con la metamorfosis, el proceso, hacen muchas narraciones muy, muy favorables, muy interesantes. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias a ti, Domingo, y qué bueno conocerte. Rosario, Gracias igualmente. Sí, pues al parecer ya no hay alguna pregunta más y pues agradecer muchísimo el que nos haya compartido esta interesante plática y que bueno, nos da el cuento como lo decías, pues nos da muchas posibilidades, ¿no? Y de poder integrar y especificar una historia para este niño en particular. Entonces veo esa riqueza que tiene el cuento mayéutico de poder adaptar a la situación y sin necesidad de confrontar al niño, sino a través del cuento hacerle ver, hacerle sentir muchas cosas que podrían ser importantes, ¿no? Y esto de los contrastes, ¿no? Amorosín y el contrario, ¿no? El Odín, trabajador sin Odiosín. y el odiosín y el trabajador sin, el que es perecín. Entonces, los contrastes generan muchos aprendizajes. Entonces, veo una gran riqueza en esta estrategia, cuento que nos comentas, y que entonces, pues, lo que decías, pues nada más hay que desarrollar muchísimo la imaginación, pero pienso que se puede hacer, estarlo practicando constantemente y estarse entrenando para hacerlo. Es un Es recurso muy interesante. como empezar, ¿eh? Ujú. Decidirse y no importa si el cuento no sale súper coherente, pero empiezas y de una cosa que dijiste, como se hacen los cuentos colectivos, ¿no? Uno dice una cosa y el otro dice lo siguiente, y así una misma persona puede decir, a ver, era un niño de 5 años, que se llamaba, este, Odiosín, ¿no? Que a todo mundo lo agredía, lo molestaba, ¿no? O cualquier otro nombre. Puede ser no solamente nombres, podría llamarse Ujú. Ventanino, o nombre de una planta, ¿no? Pasto, ¿no? Era Pastocín. o Pasto, era un Ujú. tinelín, ¿no? Para que no siempre se utilice el IN. Ujú. Era Pasto, un niño, era un nombre chistoso, porque ¿quién se llama Pasto, no? O Laurel le puse a uno, y así Betabel podría ser, ¿no? Zanahoria, una niña, ¿no? Ujú. Entonces se pueden usar todas las legumbres y las frutas Y para poderlo hacer. Y entonces decir algo y de eso darse la oportunidad de decir algo consecuente. Es decir, no tienes que tener la historia prehecha, la vas haciendo, solamente es la decisión del padre o del adulto, decir voy a contar un cuento. Y entonces lo empiezas a hacer y lo terminas pues cuando quieras, cuando ya más o menos hay una resolución positiva, ¿no? Para todos. sí, así es. Y bueno, como lo dice Domingo, pues qué interesante el vínculo que se genera con la persona que dice el cuento y quien escucha el cuento, ¿no? En este caso con los abuelos, que por Claro. cierto hoy fue un tema muy interesante en tu rollo en confianza con los jóvenes. Entonces, como los abuelos sí tenemos todas estas experiencias, bueno, las personas
de más generaciones. Bueno, ahorita los abuelos intentamos hacer eso, pero ya no es tan sencillo como lo era hace tiempo, ¿no? Pero se genera un vínculo y una profundidad muy grande entre el que cuenta el cuento y el que lo escucha, ¿no? Entonces, más si Bien, se hace en el regazo, si se hace con afecto, con amabilidad, pues va a generar un vínculo muy importante. Entonces, lo una cuestión, recomendamos mucho. una cuestión, ¿verdad? Entre abuelos Exacto. y nietos, entre padres e hijos, maestros y alumnos. Entonces, ser cuentacuentos mágicos, yo creo que es todo un arte con muchas propiedades, con muchos beneficios. Pues muchísimas gracias, doctor, de verdad, muy agradecidos con usted. Y pues un aplauso, un aplauso de ahí desde Gracias. su lugar para esto. Y pues comentarles que los esperamos la siguiente sesión, la siguiente escuela para padres va a ser el viernes 27 de febrero a las 7 p.m., a la misma hora. Y el tema será Hablemos de competencias parentales, es decir, todas aquellas capacidades que se requieren para que se pueda dar la crianza. Y la ponente estará con nosotros la psicóloga María Fernanda Navas Zamora. Los esperamos para entonces. Ojalá puedan invitar a más papás para que se sumen a este interesante proyecto que es gratuito y que pues nos podemos aprender muchas cosas. Muchas gracias y buenas Gracias, Rosario. noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, Gracias a Domingo, todos. Adriana, Mire, Gabriela, Gaby, Vera, Hasta luego, Armando, Adrián, Hilda, CPH 2639, Gracias. Miriam, Xochitl y Mario Pacheco. Gracias. Que estén bien. Hasta la muchas próxima. gracias, doctor. Buenas noches, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, saludos. Gracias. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos.